anunciando que la nave nodriza nos viene a buscar. O sea, todo el mundo Sí, del sí. esoterismo, todo el mundo del New Age, viejos embustes con nuevos trajes. A ver, perdón, no me Y te iba a desvío. decir, no, sobre el tema de que muchas veces algunos historiadores y comentadores ateos niegan, por ejemplo, de que las fuentes no cristianas contemporáneas a Jesús, que hablan de Jesús, hablen realmente de él, Sí, y agrupan diciendo que los 4 evangelios, no, pero eso es la Biblia, eso es una sola fuente. Pero es que ya va, los 4 evangelios son 4 textos diferentes escritos por 4 autores diferentes. así es. Y el texto, Entonces son 4 fuentes completamente distintas que por los hechos que relatan, en algunos casos comparten una misma fuente, probablemente oral, y en otros casos son completamente diferentes, como pasa con el Evangelio de San Juan, que es el que quizá tiene cosas mucho más diferentes que los otros 3 evangelios. Y también, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, que narra tan detalladamente todo el tema de la infancia de Jesús. Entonces ahí se ve claramente cómo en algunos aspectos los evangelios comparten una misma fuente o fuentes similares, que por tradición y por lógica también podemos decir que son los apóstoles, o el hecho de que fueron personas que presenciaron los hechos, como el caso del Evangelio de San Mateo, sí, pero en otros casos también vemos que hay unas fuentes adicionales, es decir, que cada evangelio no se basa simplemente en un invento o en una tradición particular, sino que cada uno tiene fuentes muy particulares, porque claro, todos narran hechos comunes, pero también cada uno tiene sus particularidades, sus intereses y sus relatos muy específicos, ¿no? sí. Hay, exactamente. También habría que acotar, Edgar, el hecho, vamos a ver, el papiro más antiguo que tenemos de un evangelio, o sea, data, según los estudios, no solo de carbono 14, sino de otros métodos químicos al papel. El fragmento de un papiro de un evangelio data del 125 de nuestra era. Es decir, está dentro de los primeros 30 años. Tengan en cuenta que San Juan fallece en torno al año 90, entonces, o un poquito más. Entonces, claro, es decir, hombre, no, el legado que tenemos concreto tampoco dista en las categorías históricas de medir el tiempo, que son muy amplias, que es una magnitud muy amplia, tampoco está muy lejos del tiempo, del momento y de la persona en el que acontecieron las cosas. Entonces luego, eso por una parte. Luego tenemos una serie, o sea, vamos a ver, cuando uno analiza textos históricos desde la hermenéutica, como herramientas de interpretación o de cruzar textos y cruzar fuentes para ver si encuentras errores, para ver si es falso el documento o no, uno dice, en los 4 evangelios hay unos errores, o sea, es decir, Lucas, Mateo, Juan y Marcos los escriben, pero luego ellos aparecen allí y meten la pata, o sea, es que no hay un texto de alguna tradición religiosa donde conste, si hay gente que traiciona al fundador, o sea, eso se quita. Es que Amy Wellborn, estoy siguiendo aquí un poco a Amy Wellborn, que es un Sí. texto que después les voy a recomendar. Lo dice Amy, lo dice Paul Hackanson, lo dicen varios hermeneutas que manejan el tema interpretativo de manera muy fina. Y dice, bueno, pero es que si tú estás y eres un pedazo de pescador de Santa Rosa de Agua, que vas a saber tú de la... Pero hijo, epa, no es nada, es una broma, ¿no? Es en plan de broma, o sea, que vas a saber tú de... Pero además este pescador que dice que está inspirado escribiendo la vida, pone sus errores. Sí. Y es que da pena ajena. Cuando el Señor está a punto de ir a la agonía de Getsemaní y los apóstoles, es ahora que vas a restaurar la grandeza del... O sea, pensando en el Mesías político, yo digo, Dios mío, abofetéenlos, esta gente está desubicada en la vida, ¿no? No, y que por otra parte, que hay algo muy interesante, que fue una escuela de interpretación de Jesucristo que surge más en los Estados Unidos en los años 70 y 80, Sí. que habla un poco de la rejudaización de Jesucristo, o sea, interpretarlo en su contexto judío histórico. El Y uno de los rabino. criterios sí, no, y que uno de los, sí, exacto, de gran maestro y tal, y uno de los criterios que ellos utilizan es precisamente de que si algo es demasiado vergonzoso para un judío,
es que tiene que ser cierto lo que están escribiendo. Por ejemplo, o sea, para la visión teológica que tenían los judíos de la época, que una persona que se declara el Hijo de Dios fuera y se dejara bautizar por un tipo que vivía en el desierto y se vestía con pieles de animales, etcétera, es algo completamente vergonzoso a los ojos de los judíos de la época. Entonces, que sí, es que es tan radicalmente cierto, dirían ellos, de que si fuera algo, es imposible que simplemente lo cuenten, porque es algo que a los ojos de los judíos era algo completamente vergonzoso. Y recordemos que la iglesia surge del judaísmo y surge como hasta cierto punto una disensión del judaísmo dominante. Entonces, de que para los escritores judíos de esa época relatar algo que fuera tan chocante o vergonzoso para un judío es impensable. Tiene que ser cierto, porque si no sería impensable, es que no tiene ningún tipo de sentido lógico que lo redacten. Sobre todo si el objetivo, y que además al comienzo de la historia de la iglesia, lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, que en la iglesia no estaba muy claro si primero había que ir a los judíos o primero había que ir a los gentiles, o que si la iglesia era nada más para los judíos, etcétera. Entonces, de que si quizá yo tengo esa confusión de si mi target, por decirlo de alguna manera original, es el pueblo judío o es el mundo entero, menos aún voy a colocar algo que va a escandalizar a los judíos de forma tan radical como claro, es el caso del bautismo de Jesús. Bueno, o sea, el primer papa no le importa dejar constancia de que traicionó al maestro en el peor momento. Sí. O sea, y así, ¿no? A cada rato, además, cada autor sagrado, cada uno de los 4 evangelistas, a cada rato acota, pero ellos no entendieron nada de lo que dijo. O sea, no quedan peor porque no pueden. Entonces, sí, ese es un elemento, a la hora, evidentemente, es un elemento de asociación, digamos, lógica, para determinar un poco la sinceridad con la que se está escribiendo, la veracidad de aquello, ¿no? Ahora, hay un texto, pasando a los autores no cristianos, yo quiero leerles, un texto muy cortito, es un párrafo corto, del libro de Welborn, que dice así: hablando de hechos históricos importantes de la historia universal, dice, de la guerra de las Galias, que fue la que llevó a cabo Julio César, aproximadamente 50 años antes de Cristo, solo hay 9 o 10 manuscritos fiables. Y el más antiguo data de 900 años después de los sucesos que relata. Paréntesis de Daniel González y de Edgar Beltrán. ¿Y quién pone en duda las guerras de las Galias y Julio César? Pregúntenselo ustedes. Todos lo creemos a pie juntillas. No ha salido ningún ateo, ni Richard Dawkins a negar que Julio César fue un embuste, que no estuvo en la guerra de la... Nadie lo dice. 900 años de diferencia. Vamos a seguir. Dice luego... Ojo, también hay relatos más cercanos, contemporáneos. Sí, claro, pero dice, solo sobreviven 35 libros de los 142 de la historia de Roma de Tito Livio. Y de los 20 manuscritos, solo uno data del siglo IV. Livio vivió desde el 64 a.C. hasta el 12 después de Cristo. Es decir, 200 y pico de años de diferencia. De los 14 libros de la historia de Roma, un momentito, de Tácito, solamente tenemos 4 en 2 manuscritos que se remontan al siglo X. El caso es, sencillamente, que existe la evidencia de que los autores del Nuevo Testamento aventajan en tiempo la documentación que poseemos de cualquier otro escrito antiguo. No hay base para afirmar que las ediciones clásicas del Nuevo Testamento griego no siguen fielmente lo que los escritores del Nuevo Testamento escribieron en realidad. Por ejemplo, si se planteó sobre Shakespeare, que hay una película que lo pone en escena muy, muy inteligentemente, si en realidad Shakespeare existió, sí existió. Pero digo, se plantea el tema de la... Se llegó un momento en el análisis literario a dudar de ello, una especie de fetichismo con el tema de lo escrito, y solo lo escrito existe. Bueno, pero igual, imagínense ustedes el caso de Homero. Homero, o sea, todo el mundo le atribuye la Ilíada y la Odisea a Homero, pero Homero no se sabe ni siquiera si era uno o varios, porque era tradición oral que se transmitía 10 siglos antes de Cristo. Aclaramos que es Homero, el escritor griego antiguo. Sí. No es Homero Simpson, no, por si acaso, ¿no? Sí. Aclarando bien. Los más jóvenes, a veces. Sí. Entonces uno dice, los más jóvenes digo yo que estoy viejo.
Entonces uno dice, bueno, pero vamos al contexto histórico, donde Dios decidió hacerse hombre, Daniel y Edgar, les compramos el discurso. Pues. Dios decide hacerse hombre, pero ¿en qué cultura aterriza? ¿Y de bajo qué forma? Porque ustedes ven aquí, mírenme esto, miren esta doña aquí, miren este porte, estos gestos. O sea, esto no es la pulga, o sea, esto es platica, ¿no? Esto es poder. Miren el de abajo. Bueno, aquí sí hay más Moisés, ¿no? El rey David, Moisés. Aquí no habrá cosas fashion, pero los milagros, o sea, mírame aquello, o sea, el mar se abre, la columna de fuego, la columna, o sea, apoteósico todo. Vamos a la historia y el pueblo de Israel llama la atención, aquí recuerdo a mi amigo antropólogo, y él me lo decía, Daniel, ese fue un argumento que para él pesó mucho para empezar su camino a la conversión. Daniel es el único pueblo de la antigüedad, el único que es monoteísta. Entonces, luego él se corregía y decía, bueno, cuando Zaratustra, ya te iba a corregir en las culturas iranias, Zaratustra aparece en el mundo iranio, estamos hablando, Zaratustra es más o menos además contemporáneo con Confucio, siglo VI antes de Cristo, V antes de Cristo, por ahí Edgar me corrige, estamos hablando más o menos de esa época. Zaratustra trata de hacer una unificación, y por eso se enfrenta a toda una serie de gente en su tiempo, un culto en torno a un solo Dios. Confucio trata más o menos a su manera de hacer lo mismo, no tan claramente, y luego está en el antiguo Egipto Amenofis IV, ¿no? El Akenatón, o sea, estamos hablando de esto si es ya 13 siglos antes de Cristo, el intento entonces de eliminar el panteón de dioses egipcios y solo el sol. Sí. Bueno, fueron intentos... sigue. No, que lo interesante ahí de cada uno de esos casos es que hasta cierto punto ese concepto de Dios estaba muy ligado de alguna manera a algún fenómeno natural. Es algo completamente diferente a lo que pasa en el pueblo de Israel, que adoran a un Dios que dice que es el que es, un Dios que ya se convierte como en una idea, o sea, no quiero decir que Dios sea una idea nada más, no, pero que se convierte como, el tema de Dios se convierte en una idea metafísica mucho más elevada, es decir, un Dios que no está atado a la temporalidad, que no está atado a la naturaleza. Exacto, que no acepta representaciones, un Dios, digamos, completamente etéreo y completamente espiritual, por decirlo de alguna manera. Y luego hay una cosa importante, Edgar, que es Dios, o sea, en el mundo judeo-cristiano, pero en el pueblo de Israel, o sea, la deidad sale a buscar al hombre. Eso es clave. Amigos, eso es clave, que diferencia de otros cultos religiosos. O sea, la deidad, Dios sale a buscar al hombre. Abraham. Se hace en contradizo. Entonces, pero uno puede decir, bueno, y el pueblo de Israel, bueno, Daniel, pero si era Dios, se decía tomar carne en esa cultura, esa gente que construyó, nada. Pero es que ni una piragua, pues, o sea, yo no veo ahí, bueno, el templo, el rey David, el tiempo en que tuviera el rey David y tal, el templo de Salomón, todo lo que tú quieras, pero luego, bueno, en fin, vinieron las invasiones de otros pueblos, lo destruyeron, X. Pero digo, tú ves Roma, la Magna Grecia, Egipto, Mesopotamia, Sargón III, uno empieza la muralla china, esta gente que hizo, supuestamente tienen al Dios verdadero. Bueno, poquito, ahí. Elegido desde siempre, ellos tienen la noción de que son el pueblo elegido, y por eso el judaísmo es una religión, en ese sentido, es la importancia del vínculo de la sangre, ¿no? O sea, nacer de vientre judío, digamos, mantener el linaje, mantener la estirpe, no mezclarse con otros pueblos, o sea, tratar de mantener la integridad, ¿no? En ese sentido, porque, y claro, y es esperar un Mesías, que es un Mesías caudillo, un gran caudillo político-militar que va a restaurar la grandeza del pasado de un emperador como David. Imagínense esto, este es el marco del pueblo judío, el marco mental, ¿no? La mentalidad. Daniel, agrego un poquito, como que para entender por cuál es la importancia, adelantaste un poquito ya. Sí, entender un poquito la importancia de por qué estudiar todo este contexto histórico, que es lo que hablaba anteriormente, de entender a Jesucristo no en clave de ese maestro espiritual y moral universal,
así, Deepak Chopra, ¿no? Todo ese plan que es algo que ha pasado mucho últimamente, como de, bueno, últimamente no, desde la ilustración, ¿no? De guiarnos con esa enseñanza moral así medio etérea, etcétera. Y además de enseñanza moral, solamente elegir lo que más nos conviene y lo que se apega a nuestro tiempo, ¿no? Sino de efectivamente entender a Jesucristo, primero en su contexto histórico de su momento, ¿no? En su contexto político, cultural, intelectual, filosófico, histórico, ¿no? Todas esas partes, ¿no? Todo ese tema cultural en el que efectivamente vivió Jesucristo, hasta incluso en su idioma, ¿no? Porque sabemos que precisamente por no entender ese contexto del idioma, tenemos malinterpretaciones de la Biblia, como eso de que la Virgen María tuvo otros hijos, etcétera, que ya lo comentaremos, precisamente por no entender el tema del idioma en el que hablaba Jesucristo. Sí. Y segundo, para entender también a Jesucristo en clave de la historia de la salvación, o sea, de Jesucristo como las promesas que hace Dios al pueblo de Israel, del Mesías, Salvador, que el enviado, el ungido, etc. Es decir, entender a Jesucristo no como ese maestro moral etéreo de enseñanzas así, feel good, sino de efectivamente, como decía Pascal, el Dios de fuego, el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, no el Dios de los sabios y los filósofos, dice él. Hoy pudiéramos decir, no el Dios de Deepak Chopra y de los maestros del New Age, sino ese Dios de Abraham, Jacob e Isaac. O sea, esas promesas que hace, esas de las promesas que hace Dios al pueblo de Israel, esa respuesta. Todo el discurso de Edgar va preparando una bomba atómica con nosotros, ¿no? Porque es muy bueno. Es muy bueno, Edgar, te lo agradezco, pero sobre todo porque al final ya van a ver el cruce de cables que, claro, porque en este contexto, fíjense lo que está pensando, en el fondo, ojo, en el fondo, ¿por qué se grita crucifícale? Porque este tipo nos defraudó. Claro. Nos defraudaste, pana, nos defraudaste. Ojo, y bueno, y tampoco tú eres Dios, los malos, ¿no? Los saduceos, que siempre son como los grolleros, los que están ahí intrigando. Yo digo esos términos coloquiales, Andrés, para que no nos durmamos y que tratar de que sea dinámico. Pero entonces uno dice, o sea, entonces ver cómo el Señor rompe los esquemas. Y creo que eso es importante, Edgar, que va en la línea de que tú dices. O sea, el Señor a su manera rompe esquemas, rompe moldes, o sea, y cada uno de nosotros, en la medida en que imita al Señor, rompe los esquemas de su entorno. O sea, cambia, transforma, eleva para bien, para bien, no se asusten con el tema de romper, pero romper. O sea, el Señor cambia, eleva la condición humana a un grado espectacularmente alto. Pero luego hay que entender algo, porque hay que tener también el horizonte de lo que es el Imperio Romano en la cabeza para aproximarnos al Jesús histórico, porque es esa Roma legalista que inventa la ley, que inventa el derecho, la abstracción de la ley, que para ella es muy importante los juicios, que las cosas queden por escrito, vamos a tener fuentes como la de Tácito, luego como la de judíos filósofos como Flavio Josefo, que hablan de un tal Jesús y son contemporáneos a la época. Son gente que habla de un Jesús que es Dios, o de un Jesús líder de un grupo llamado cristianos, y no son, digamos, hay un legado escrito que no viene dentro del contexto de los discípulos de Cristo. O quizá no por nombre, pero lo mencionan como un Cristo, por ejemplo, que era que también lo conocemos de esta manera y era el nombre también que se le daba por todo lo del enviado. Exactamente. Entonces, claro, el Imperio Romano hay que saber rapidísimamente, esta era la calaña, esta era la catadura, este era el talante de esta gente. De pastores a reyes, luego a señores del mundo, politeístas, guerreros, capitalistas, estoy forzando las cosas, se acumuló un gran capital, eso es verdad, pero emprendedores, conquistadores de Grecia, conquistados por Grecia por el amor por la belleza de la filosofía, todos los mentores de las clases bien de Roma eran griegos, que va a ser la lengua en la que se va a escribir, o sea, y en la que se va a difundir, bueno, en griego, en latín, pero y que en la época, hay que entender que en esa época, bueno, es de lo que decías, la lengua en la que se escriben los evangelios, y además era como decir algo así, en este contexto, era el equivalente de la época a lo que es hoy el inglés. Era el idioma mundial, por decirlo de alguna manera. De la ciencia, lengua, de la cultura, o en el siglo XIX lo que fue el francés, ¿no? O el lenguaje internacional, además, ¿no? El lenguaje en el que uno, por lo menos dentro del imperio, podía hablar y darse a entender en buena parte. Después fue el latín, pero en ese momento todavía era el griego. Sí,
sí, efectivamente. En el ámbito de la cultura, ¿no? Y evidentemente el Imperio Romano, digamos, evidentemente no, bueno, pero digamos, resumiendo, esto es uno de los planteamientos que San Agustín en la Ciudad de Dios habla, en el fondo lo hunde su perversión moral, ¿no? Los hunde para siempre. Y el mensaje de Cristo es una bofetada al Imperio Romano. O sea, cuando uno lee la vida de los primeros cristianos, bueno, es leer la vida de Maracaibo, de Piura, hoy día, ¿no? O sea, Y ojo, Daniel, un apunte con lo que dices de la perversión moral, porque podemos ver que alguien en algún punto de este video y nos diga, o sea que ustedes están diciendo que Roma cayó porque eran liberales y porque la cuestión y esto, aquello, pero es que no solamente eso, sino es el hecho de que precisamente ese ambiente tan malsano que se creó en la política romana, de esa búsqueda del poder por el poder, sin ningún tipo de respeto por las mismas leyes que ellos habían creado, sin ningún tipo de respeto por la estabilidad del imperio, fue lo que termina causando poco a poco la inestabilidad del imperio, que pasaba de guerra civil en guerra civil, sobre todo cuando moría un emperador o cuando lo mataban, y eso fue siendo aprovechado por los bárbaros, en Medio Oriente también, y fue mermando el imperio. También cuando sale Prevención Moral se habla de eso, de que esa lucha sin cuartel por el poder, por el control del imperio, termina llevando a su propia destrucción. O sea, el imperio hasta cierto punto se destruye desde dentro. Sí, así es. Entonces, en ese contexto, claro, hay que saber que al final a Jesús, el proceso histórico a Jesús, o sea, los judíos, el tribunal religioso de los judíos no podía condenarlo a muerte. Entonces, por eso lo tienen que llevar ante Pilatos y ante la autoridad romana. Es muy interesante y, bueno, es para generar tesis doctorales y poesías, literatura, canciones, etcétera. Todos los diálogos entre Jesús y Pilatos, aunque sean tan cortitos, ¿no? Tan cortos. Y entonces tú eres rey, yo soy el que tiene la autoridad, ¿no? Es el gobernador representante del primer imperio más poderoso de la tierra, ¿no? Y ese momento es el momento de la plenitud de los tiempos, ¿no? Entonces, en ese entorno, el mensaje de Cristo y de sus seguidores va a ser totalmente revolucionario, o sea, va a cambiar la historia, ¿no? Entonces uno dice, ahora, un stop aquí un momento. Yo más que ahora que dar como razones lógicas o deductivas para afirmar o para al menos pasar de la opinión a la certeza de la existencia de Jesús y seguir profundizando. Esto la idea es obviamente un inicio y ustedes luego continúan por su cuenta, pero uno dice, a mí me impresiona como historiador una frase de la Escritura, siempre me ha impresionado mucho porque yo manejo, o sea, el historiador ¿con qué lidia? ¿Con qué lidia día a día? Con el tiempo, con el factor tiempo. Así como en la física está el factor tiempo, el historiador lidia con el factor tiempo. Y a mí me impresiona siempre cuando en los evangelios leo y llega a la plenitud de los tiempos. Joder, o sea, eso es fuerte, o sea, ¿qué es la plenitud de los tiempos? O sea, me recuerdas la frase de San José María cuando dice, en el momento de la consagración en la misa, deberían estallar todos los relojes. O sea, como si ya, porque es un momento atemporal. Tal cual por la fe, bueno, perdón, me desvío, no es un tema de temas teológicos de la Santa Misa, pero es candela, o sea, es muy, muy impresionante. ¿Qué significa la plenitud de los tiempos? Yo lo resumí, yo redacté estas frases. Una historia entrañable y asombrosa. O sea, un rey que se hace mendigo. Una sencilla adolescente, porque eso era. Una pobre muchacha, que la Virgen con 14 años capaz que no sabía ni leer ni escribir, o sea, bueno, no, sí sabía leer, pero no sé, una muchacha campesina, que, bueno, se dice que estuvo instruida en el templo, pero no, Nuestra Señora, o sea, pero lo digo desde la gente que no cree, ¿no? Una sencilla adolescente que llega a ser la emperatriz del universo, que llega a ser la que enfrenta dentro de lo que entienden los cristianos, ¿no? De su mundo teológico, a las hordas infernales, temida por ellos. O sea, es increíble. Luego, un equipo de apóstoles, que yo coloco ahí, el escuadrón mete la pata, que somos ustedes y yo. Eso para que no nos dé la depresión de los 40, de los 50, de los 60, de los 30, de los 20. La depresión laboral, poslaboral, COVID, sin COVID. Entonces uno dice, ¿por qué esto? Para que sencillamente uno esté implicado allí. O sea, gracias a los apóstoles por dejar constancia sus meteduras de pata,
para sentirse uno identificado. Y a pesar de eso, el Señor nos sigue queriendo. Entonces, luego, esto sí es, en lenguaje de los malandros caraqueños, esto es, bueno, intragable, ¿no? Eso es, para vencer a tu peor enemigo hay que dejarse torturar por él. Eso me lo dijo a mí un chico ateo en una clase en la universidad. Y al final nos tomamos un café y me dijo, profe, too much for me, too much. Y se fue. No, y eso me recuerda una mucho palabra en la boca. Pero uno dice, ajá, Edgar, ¿qué vas a decir? No, que me recuerda mucho una frase, ese último de Kierkegaard, ¿no? De mi gran danés, ¿no? De que el reino del mártir comienza después de su muerte. O sea, es eso. Efectivamente. Efectivamente, tranquilo. Y efectivamente es lo que pasa con Jesucristo, ¿no? Efectivamente es lo que pasa con Jesucristo. Y además de que es una historia, o sea, si uno ve las historias de todas las religiones antes de Cristo, de la presentación que dan de sus dioses, ¿no? Pensemos en antes de Cristo, también después de Cristo, en las zonas, en los territorios bárbaros, ¿no? Pensemos en los vikingos, que creen en el Valhalla, que es un gran pasillo de los dioses, en lo que además están luchando y bebiendo hasta la eternidad, ¿no? Que es un reflejo de su sociedad, es decir, pero que es un reflejo de la sociedad, y además es los dioses en el Valhalla, y además los dioses en donde reina Odín, que tiene su gran trono. Es decir, es una visión siempre triunfalista, y además una visión histórica que tienen los dioses muy triunfalista, y además los dioses siempre son grandes reyes, gobernadores, emperadores, que gobiernan el mundo, etc. Y que, ojo, nosotros los cristianos tenemos esa visión de Jesucristo, pero una visión, digamos, post-bíblica, ¿no? De Jesucristo, sí. Pero el Jesucristo que se nos presenta en la Biblia es todo lo contrario, es algo contraindicativo a lo que un hombre escribiría sobre su Dios. Y un poco lo que te decía de leer a Jesucristo en ese contexto judío, de que es un escándalo para los judíos decir esas cosas que hace Jesucristo, todo eso de que se dejó bautizar por Juan, de que cura en sábado, etcétera, son escándalos completamente. Y son razones de credibilidad, porque es algo que probablemente el autor sagrado no quería escribir. Bueno, y por no hablar del tema, bueno, de que se reúne con gente de todo tipo. Sí, sí. ¿No? Y la famosa frase que está en la Escritura, las prostitutas y los publicanos os precederán en el reino de los cielos. Entonces, yo recuerdo un sacerdote muy cómico, amigo mío, que decía, bueno, si ya de primero ellos, al menos que atrás haya como una capa así larga, ¿no? Es una manera, un chiste. Pero entonces, luego dice, bueno, y al final tanto te quiere Dios que se queda como pan. Entonces, aquí el discurso del pan de vida. Si yo quiero, en verdad, Dan Brown, piensen en Dan Brown, ¿no? La entelequia del concilio de Nicea, Constantino maquinando, la Magdalena casi que como Lara Croft huyendo, con el Santo Grial metido no sé dónde, y embarazada, o sea, una cosa horrible. Y entonces uno dice, o sea, que no resiste además nada de análisis histórico ni de nada, pero uno dice, caramba, si en verdad la iglesia escribió los evangelios, una cuerda de manipuladores para engañar a la gente, repasen el discurso del pan de vida. Cuando Jesús dice, ustedes comerán, mi carne es el pan. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen? O sea, la gente dice, ¿pero de verdad te refieres a tu cuerpo? Sí, algo más o menos, no tengo la cita ahorita. Y vuelve a repetir lo mismo, él vuelve a repetir lo mismo, vuelve a decir que no coma de mi carne y beba mi sangre, no tendrá vida eterna, repite lo mismo. Entonces, y luego el autor sagrado deja constancia, y desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguir. Y que Jesucristo se voltea a los apóstoles y le dice, ustedes me van a dejar de seguir. Y es muy elocuente la respuesta, que creo que es de San Pedro, que le dice, Señor, ¿a dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así ¿no? es. Y que a veces es, dentro de todo, o sea, eso me acuerdo que lo hablaba mucho con un amigo de bastante fe, pero que decía que este desastre con la iglesia pederasta, la cuestión no es sobre el tema, pero un inciso nada más. No, es que yo le decía, pero es que bueno, a veces eso es, o cuando leemos cosas fuertes en la historia de la iglesia, episodios fuertes, por ejemplo, cuando conversiones forzosas en la Edad Media, etcétera, de que uno a veces lo que le queda es decir eso que dijeron los apóstoles.
¿A dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, es la respuesta que nos queda para dar. Sí, 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 efectivamente. Pero entonces uno dice, caray, ya para ir cerrando y pasar a las preguntas, uno dice, bueno, o sea, miren, muchachos, hay una cosa que es fundamental. Y el otro día, por cierto, a un conocido de Edgar por Twitter, ayer discutíamos, él es agnóstico y discutíamos sobre eso en Twitter. Y él me decía, porque yo escribí sobre que se abran las iglesias siquiera 2 horas al día, sin misa ni nada, pero para que uno pueda pasar y asomarse, ver al Señor sacramentado, porque muy bien lo de que cada iglesia, cada casa es un templo, pero tampoco uno es evangélico, pues, o sea, el centro y raíz de la vida de un cristiano es Jesús, hostia. Necesito, hecho en falta, ver a Jesús Eucaristía y visitarlo en su casa. Entonces uno dice, yo sé que no vamos a desviar el tema, pero uno dice, bueno, caray, pero puede haber una... O sea, el mensaje cristiano, él quería como consolarme. Entonces me dice, pero Daniel, quédate pensando y meditando todo el día esas ideas que están en los evangelios y te imaginas a Jesús. Y yo, hermano, discúlpame, pero es que yo no creo en un muerto. Yo no creo en un muerto. Yo no creo. O sea, no es mi abuelito que se murió, no. O sea, es alguien vivo. Para mí está vivo. Entonces, uno dice, pero si la religión, bueno, te voy a comprar que la religión cristiana no es una ideología, pero él decía, yo sigo creyendo en una ideología. Entonces yo le digo, mira, entonces como dices, yo coloco esto, ¿no? Con 20 años al África o al Amazonas peruano, un amigo anestesiólogo que vive el celibato por Jesús. En la Edad Media se inventaron el Hilton y el Sheraton, aparecieron los hospitales, nacieron las universidades. ¿Quién hace más por el SIDA que la Iglesia Católica? Científicos, bueno, cantidad en el arte, todo esto lo hablamos en la clase pasada, pero uno dice, caray, muéstrame tus obras. O sea, si en verdad el cristianismo funciona, dime qué ha hecho. O sea, si los seguidores de Jesús se trata de, en realidad, a pesar de sus miserias, a pesar de sus errores, bueno, y ahí están las obras. Y por eso la importancia, retomamos con el tema de la clase pasada, de rescatar, conocer la historia de nuestra iglesia. Porque es parte fundamental de nuestra identidad, No, el que con lo primero en particular, eso que dices de con 20 años irse al África, ¿no? Me recuerda mucho una vez que escuché a Monseñor Caraballo, anterior obispo auxiliar de Maracaibo, es obispo de Cabimas, una vez en una misa, que él decía que el cristianismo no es sobre seguir una idea bonita o seguir una ideología o seguir un programa, es sobre seguir una persona que existió en el tiempo y que además está viva realmente. Y que es que nadie se convierte y nadie cambia su vida tan radicalmente por una mera idea, por un ideal bonito, sino efectivamente por algo tangible, real y que existe, ¿no? O sea, yo les voy a decir algo, Edgar. Edgar, yo no sé, yo te voy a preguntar a ti también, pero yo no sé, Edgar, a ti te apasionan las ciencias políticas, se te ve, o sea, te transfigura. A mí me apasiona la historia y la docencia. Ahora, si a mí me dicen si yo morirías por la docencia en historia y la investigación, no sé, pero tanto que morí por eso, no sé. No, me hace recordar mucho una frase de Chesterton, que creo que está en su biografía de Santo Tomás de Aquino, que él decía, claro, en ese estilo de Chesterton, medio irónico y de aforismo, o sea, de frase corta pero contundente, que el tomismo tenía que ser cierto, porque nadie moriría por el racionalismo cartesiano. Pero por el catolicismo, sí moriría. Edgar, explica qué es el tomismo. El tomismo es la filosofía de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que además es la base de la filosofía católica. O sea, el tomismo tiene que ser cierto, porque nadie moriría por el racionalismo cartesiano, nadie moriría por el positivismo lógico, pero por el cristianismo se ha muerto bastante gente. Claro. Sí, parafraseo la frase, ¿no? Siglos y siglos. Sí. Y los 60 sacerdotes diocesanos fallecidos en Italia. Bueno, y con esto culmino, ¿no? Yo colocaba esta frase final, que es en realidad sacada de un texto de C.S. Lewis, un pensador anglosajón del siglo XX, inglés, que él dice que uno en el Padre Nuestro reza, y cuando uno termina de rezar el Padre Nuestro, uno le dice a Dios, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Pero Lewis dice que Dios
en ese momento también le dice al hombre y le dice, lo mira y le dice, hágase también tu voluntad, porque Dios no le impone. O sea, Dios no se impone. Dios quiere que libremente el ser humano acepte su invitación y juntos cambiar la historia. Por eso digo, yo iba a poner al final, si a cada uno de ustedes, y uno dice, bueno, pero para eso implica que me tengo, más allá del tema de un compromiso de vida, me refiero también a los que ya tienen un compromiso de vida, igual hay que actualizarlo, porque si no, nos quedamos en la mediocritas, ¿no? Entonces uno dice, a cada año, cada día, cada hora, cada nuevo día de la vida, el Señor nos dice, ¿estás dispuesto a seguir cambiando la historia? No tú solo, los dos. Y bueno, y ese es el reto, ¿no? Sí. Bueno, es todo. Por mí, yo he terminado. Si quieres contar otra cosa tú. Sí, o... ya yo escribí para acá abrir preguntas, para quien quiera. Vamos a esperar un momentico quien nos vaya a querer escribir en este momento de todo lo que hemos conversado. Y... Si hay alguna pregunta, si en el chat han dicho algo. Mira, por acá pregunta Pili. Maripili Navas pregunta, ¿qué pensamos de los evangelios apócrifos? Muy buena pregunta, que se me fue, sí, se nos fue. Sí, fíjate, hay una cosa importante, Maripili, y todos. Vamos a ver. Los evangelios apócrifos son textos escritos... mira, ya que esta pregunta va muy de la mano con esa, para que la responda dos juntas. Ivana Morales pregunta, ¿cómo podemos saber de Jesús fuera de los 4 evangelios? Es decir, si alguien me dice, tú sabes lo que Jesús dijo o hizo porque está en la Biblia, y lo que no sale, ¿cómo entonces sabes que no se casó o que no relataron cosas, por ejemplo? Ivana, mira para acá, Ivana. 3 autores, Tácito, Tito Livio y Flavio Josefo. Son los 3 autores que dan, que no son, 2 de ellos no son judíos ni siquiera, y que son contemporáneos al tiempo de Jesús, y que dan razón de él. Bueno, no te echan el cuento de la vida, pero hay un testimonio cercano de gente que no... acuérdate toda la costumbre legalista de dejar por escrito y de historiar todo de los romanos, ¿no? De dejar constancia de eso. Ahora, volviendo al tema de los evangelios gnósticos, miren, pasa algo. Y que tiene mucho que ver con esa segunda parte de la pregunta de que cómo sabemos que Jesucristo no se casó o que no tuvo hijos por ahí, etc. Todo eso, ¿no? Sí, hay Dan Brown, no. La serie esa de Netflix, no, qué sé yo. Una cosa, aquí, Edgar y yo lo hablamos antes, vamos a clavarnos, a atacarnos, ¿no? Nosotros mismos con el aguijón. Es decir, profesor, ustedes han hablado de la importancia de la historicidad a partir de un texto escrito. Pero vamos a ver, Jesús consta históricamente que no deja ningún texto escrito. Ahí estamos atacándonos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es verdad. Jesús no deja ningún texto escrito. Jesús es toda una predicación que se pone por escrito. Y luego, el relato de la vida de Jesús, mucha gente la escribe. Entonces, se escribieron así una cantidad de buenas nuevas, de evangelios, una cantidad, claro, porque eran los seguidores, los amigos, los parientes, los primos, los antiguos enemigos que se hicieron amigos porque se convirtieron. Entonces, el evangelio según Ivana, el evangelio según Albeni, estoy leyendo los nombres aquí, según Galaxy 4. Y claro, y Albén, Ivana dice algo, Maripili dice algo, Flavia y Ricardo Rubio dicen otra cosa, María Virginia y Freddy dicen otra cosa. Y uno dice, bueno, pero ya va. Entonces, un momento, ok. Llega el momento de la Santa Misa, estamos en el tiempo de la persecución a los cristianos, la misa tiene que ser en un lugar escondido, no era que vivían en las catacumbas, sáquense eso de la cabeza, era solo para la misa. Y luego cada quien a la vida a ganarse su arepa, ¿no? Y nada de estar escondido. Entonces, pero la misa sí tenía que ser escondido, porque estaba prohibido. Entonces, al momento de la misa, bueno, se va asentando en la tradición de leer esos textos. Pero de repente, estoy representando, para que se lo imaginen más plásticamente, de repente, el Evangelio según Ivana. Y entonces Jesús, antes de partir el pan, vio las flores y se alegró de sus